Bienvenido a este programa Y Jesús dijo. Es para nosotros una bendición que nos estés escuchando. Estaremos escudriñando cada palabra que salió directamente de los labios de Jesucristo para conocerlo más y nuestro espíritu crezca. Esperamos que disfrutes de este mensaje, sea de bendición para ti. Ayúdanos a difundirlo. Dios te bendiga. En el episodio anterior vimos que Jesucristo comisionó a sus 12 discípulos para llevar la palabra de Dios a la nación de Israel. Sin embargo, no iba a ser una tarea fácil de cumplir. El Señor les advirtió de tribulaciones y sufrimientos que iban a padecer no solamente en esta misión, sino después de la resurrección de Cristo. Advertencias que siguen siendo vigentes para todos aquellos que decimos ser hijos de Dios y discípulos suyos, para que cuando ocurran no nos sorprendan, más bien estemos preparados y fortalecidos en el Señor. Acompáñame con tu Biblia a Mateo capítulo 10, versículos 16 al 20. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Somos unas pocas ovejas en medio de una gran manada de lobos que querrán con toda seguridad destruirnos. Esto no debe desanimarnos, porque quien nos envía es el buen pastor, quien nos cuida y es mayor que cualquiera que se levante contra nosotros. En vez de asustarnos, lo que debemos hacer es asegurarnos de obedecer sus instrucciones. ¿Cuáles? Ser prudentes, astutos, listos y estar atentos como las serpientes, porque ellas son cautelosas, evitan los peligros. Al mismo tiempo, ser sencillos e inocentes como las palomas. Si pensamos en ellas, son inocentes, puras y mansas. Es decir, debemos reflejar el carácter de Cristo, su gracia, misericordia, bondad y humildad. Debemos caminar con precaución y saber realmente en quién podemos confiar, porque muchos querrán entregarnos como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo, quien fue vendido por 30 monedas de plata. Todo lo descrito en estos versículos se cumplió con los apóstoles. En el libro de los Hechos nos cuenta cómo inició la persecución luego de la muerte de Esteban, el primer mártir en manos de los judíos, quienes eran enemigos del cristianismo. Se nos relata que fueron azotados, encarcelados, martirizados, expulsados de sus tierras y llevados ante concilios y ante personas muy importantes de alto rango, pero cuando sucedía, podían testificar de Cristo y glorificar su nombre, porque el Espíritu Santo les daba la sabiduría divina para hacerlo. Los cristianos de los primeros siglos no solo fueron odiados por los judíos, también por los del Imperio Romano. Historiadores de esa época relatan lo crueles y despiadados que fue Roma con ellos. Documentaron cómo los usaban de antorchas humanas para iluminar los jardines y los caminos, cómo fueron lanzados a las fieras para que se los comieran vivos, tan solo por no aceptar postrarse y arrodillarse ante las estatuas de los emperadores, porque sabían que el único digno de adoración es el Señor de señores, Jesucristo, nuestro Rey. Lamentablemente la persecución no es algo del pasado. En este último siglo han sido más las personas que han muerto que los que murieron en aquel tiempo. Hoy en día hay una fuerte persecución en todo el mundo.
mayormente en los continentes de Asia y África. Lo peor es que a medida que la apostasía crezca, mayor será la persecución. El mundo no querrá saber de Dios, ni de sus seguidores, ni de nada que les incomode. Leamos Mateo 10, versículos 21 al 22. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La oposición no solo va a venir de personas ajenas a nosotros. Tenemos que saber que los más cercanos también se levantarán, incluidos nuestros seres queridos, indudablemente causando un gran dolor en el corazón. De ahí la importancia de estar firmes y constantes en nuestra fe y esperanza en el Señor. La cercanía y la comunión con ellos hará que se desencadene enojo y hasta odio cuando se decide creer en Cristo y vivir para Él. Tratarán de oprimirnos para que desistamos. He conocido a personas que han sido desheredadas, no les vuelven a hablar, ya no los invitan a sus reuniones o los rechazan. Si a Cristo le aborrecieron sin ningún motivo, pues también lo harán con sus seguidores. En la última parte del versículo 22, tenemos que tener cuidado en entender lo que realmente dijo Jesucristo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No está haciendo referencia que para ser salvo se tenga que perseverar. Recordemos que en todas las Escrituras se presenta la salvación como un don de la gracia de Dios por medio de la fe, no por obras que hagamos. Cuando esta frase se traduce del griego, dice el que tenga paciencia hasta el final, o también podría decirse el que aguante hasta el final, venida la persecución, demostrará que es un verdadero creyente. La perseverancia es una marca que distingue a los que son salvos. Importante tener presente que ninguna tribulación es indefinida, tiene un fin y podemos estar confiados que mientras dure, Dios nos dará las fuerzas para soportarla. Sigamos con la lectura. Mateo 10, versículo 23 dice: Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. La primera parte de este versículo nos recuerda poner en práctica la astucia de la serpiente que va de las amenazas y el peligro. Jesucristo mismo, cuando todavía no había llegado el momento de dar su vida, cambiaba de ciudad cuando sus enemigos lo asediaban. No debemos correr riesgos innecesarios. La segunda parte del versículo no era una palabra para sus discípulos en ese momento, porque el Hijo del Hombre, que hace referencia a Jesucristo, ya estaba con ellos. Más bien es una profecía que tendrá lugar cuando ocurra la gran tribulación. Aquí se está refiriendo a los judíos de Cristo que saldrán con el Evangelio, serán perseguidos y acosados, y antes que puedan alcanzar todas las ciudades de Israel, el Señor Jesús vendrá para juzgar a sus enemigos y establecer su reino. Por último, leamos los versículos de Mateo 10, versículos 24 al 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Jesucristo desde que nació fue perseguido. Herodes tan pronto supo por medio de la visita de unos magos del oriente que había nacido el rey de los judíos, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años esperando que ahí muriera Jesús.
en su ministerio público fue fuertemente atacado y perseguido por los judíos religiosos que no solo se atrevieron a llamarlo Belcebú, quien era un príncipe de los demonios conocido como el dios de las moscas, sino que se confabularon hasta llevarlo a la muerte más deshonrosa y más dolorosa, que era la muerte en la cruz. Nosotros, al ser sus discípulos, padeceremos persecución como nuestro Maestro, porque al mundo le incomoda nuestra manera de vivir. Somos diferentes, somos la luz que revela las cosas de las tinieblas. Nos perseguirán por causa del nombre de Jesús. El mundo odia a Jesús, quien vino a deshacer las obras del diablo. Ahora, si a ti nunca te han acosado, no se han burlado por lo que crees, no te han excluido, incluso el mundo te ama, quizás es porque no estás testificando de Cristo ni actuando como Cristo. Segunda de Timoteo 3:12 dice: todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. La pregunta es, ¿cómo reaccionar ante la persecución? Todo lo debemos entregar en las manos de Dios. En Mateo 5:44 Jesús dijo al respecto: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Querido oyente, lo importante es que sepamos y descansemos que el Señor jamás nos va a abandonar. Nos renovará las fuerzas en medio de la tribulación y recibiremos de parte de Él la recompensa más hermosa que cualquier creyente desea tener, que está en Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Subráyala en tu Biblia, pero sobre todo guárdala en tu corazón. Así que si en este momento estás pasando por una situación similar, quiero leerte lo que escribió Pablo, un hombre de Dios quien pasó por diversas persecuciones. Está en 2 de Timoteo 4, del 17 al 18. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura. Así es, y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Hemos llegado al final de este episodio. Si fue de bendición para ti, apóyanos compartiendo este mensaje con tus conocidos. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté contigo y con tu hermosa familia. Recuerda, si Dios está contigo, eso es suficiente. Bendiciones.